Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, los escucho muy alegres. Bienvenidos a los que van llegando y los que están aquí. Hoy vamos a estudiar, vamos a seguir con la vida de David y vamos a iniciar para abrir la palabra de Dios con una oración. Vamos a dar tiempo a los compañeros que se acomoden. Qué bueno que pudieron llegar. Entiendo que estaban presentando el examen psicométrico y qué bueno que pudieron estar acá. Aprovecho en lo que se acomodan los compañeros a darles un saludo a las personas que nos están siguiendo por las redes. Ayer estaba contestando algunos mensajes de algunas personas que nos están viendo y nos van a ver esta semana. Gracias por estar aquí. Y gracias por compartir estos temas. Bueno, ya que se acomodaron, vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Espíritu Santo que venga a morar con nosotros y que nos pueda dar ese mensaje que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias porque tú nos amas y constantemente estás tocando la puerta de nuestros corazones. En esta tarde te pedimos que tu Santo Espíritu venga y more en este lugar y también en el corazón de las personas que lo están escuchando en vivo y que también lo van a ver en diferido. Todo esto te lo pido no por mérito, sino por la sangre de Cristo Jesús. Amén. En el libro, si ustedes buscan, en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y en el versículo 32, ahí se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo esperamos que sea su rol como padre? Esperaríamos un padre amoroso, un padre presente, un padre con conexión emocional con sus hijos, un padre como es nuestro Padre Celestial. Pero vamos a ver hoy la historia de por lo menos de 3 de los hijos que tuvo David. David tuvo muchísimos hijos. Pero en esta tarde vamos al capítulo 13 de Segunda de Samuel. Y ahí vamos a ver la historia de Amnón y Tamar. Amnón era el primogénito de David. Y en el capítulo 13, si ustedes lo leen, van a encontrar la historia de que Amnón se enamoró ¿de quién? ¿Alguien sabe? De su media hermana. ¿Cómo se llamaba? Tamar. Pero me llama mucho la atención cómo era este amor de Amnón, porque dice en los primeros versículos, en el versículo 2 dice, estaba Amnón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y dice el versículo 3, y tenía un Amnón, un amigo llamado, ¿cómo se llamaba el amigo? ¿Están siguiendo la lectura? Los voy a invitar para que esta semana hagan un esfuerzo y traigan su Biblia. Siempre es bueno y es bendición poder leer la palabra de Dios a través de la Biblia. Dice, tenía un amigo llamado Jonadab. Y esos amigos que aquí dice la Biblia que era muy astuto. Pero de tan astuto que era, le dio un consejo a Amnón y que le dijo, mira, estás enfermo, entre comillas, de amor por Tamar y pues ella es virgen, es difícil que tengas algo que ver con ella. Entonces yo te recomiendo que hagas una cosa. Finge
que estás enfermo y pídele a tu padre, al rey David, que te mande a Tamar para que te atienda, para que te cocine, para que te apapache, para que tú te sientas mejor y así puedas sanar. Y a Amnón le pareció bien esta idea, ¿y qué hizo? Fingió que estaba enfermo y mandó a llamar a Tamar, que inocentemente fue. Aquí en la Biblia dice en el capítulo 13 que lleva con su vestido que usaban las vírgenes en ese tiempo. Entonces, ya que Tamar estaba cocinándole, Amnón mandó a sus sirvientes, a todo mundo que saliera de la habitación, que saliera de la casa. Y entonces dice el versículo 10. El versículo 11, hablando de la comida, cuando se los puso delante para que comiera, él la sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel, y no cometas tal infamia. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como un perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no se negará a entregarme a ti. Y dice el versículo 14 del capítulo 13, pero él no la quiso oír, y como podía más que ella, ¿qué hizo? La violentó y se acostó con ella. ¿Qué es lo que hizo o de qué fue víctima Tamar? De un abuso sexual, de una violación. ¿Y cómo reaccionó David ante esto? En el versículo 21 dice: cuando el rey David oyó todo esto, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Pero hizo algo? David se enojó como cualquier padre se enojaría. Sin embargo, recuerden que David había cometido un doble pecado. También, curiosamente, un pecado sexual, y también había cometido homicidio. Entonces, estos pecados le restaron fuerza moral, o cualquier intento de hacer justicia castigando a Amnón. Su pasividad, la pasividad de David, recuerda la misma pasividad de Jacob cuando su hija Dina también fue violada. David no hizo nada. Entonces, ¿cómo es posible, cómo podemos entender que un hombre que la Biblia dice que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, cuando su hija es violentada, no hace nada? ¿Qué te ha pasado a ti que quizás has sido abusado, quizás has sido abusada? Quizás por tus propios cuidadores, quizás por tus maestros, quizás por tus padres, y nadie ha hecho nada. ¿Cómo te explicas eso? ¿Puedes poner la primera diapositiva, por favor? Esta es la parte de arriba del nervio vago. ¿Se acuerdan que ayer lo estuvimos introduciendo? Inerva la laringe y también músculos de la cara. ¿Por qué es importante y por qué insisto tanto en esto? Porque la seguridad es una experiencia visceral. Acuérdense que el nervio vago va desde el tronco del encéfalo hasta las vísceras y sube e inerva también la laringe, la voz, los músculos de la cara, de los ojos, que es nuestra expresión corporal. Entonces, la seguridad, según la teoría de conexión social y la teoría polivagal propuesta por el doctor Porges, es una experiencia profundamente visceral.
la sentimos en el corazón, se mantiene en nuestros pulmones mientras respiramos y es una experiencia de conexión, ya que está en el tono familiar de las voces que escuchamos quienes nos aman, en sus miradas y en los gestos que hacen con las manos. La seguridad que hoy en día tú sientes está asociada con poderosos recuerdos de tu hogar, de personas importantes, de experiencias que están llenas de calidez, de amor y de cuidado. Y si tú hoy día no experimentas seguridad, y aquí quiero dejar algo muy claro, no se trata de la seguridad que tú puedes ver y sentir, es de la seguridad que tu cuerpo a través del sistema nervioso autónomo puede percibir. Entonces, si no hay seguridad, en ausencia de ella, lo que hay es amenaza. La amenaza se percibe y se siente. El miedo abruma los sentidos y paraliza la capacidad que tenemos de protegernos. Y nuestra capacidad de conectarnos socialmente con otros está vinculado, fíjate, si tú te puedes conectar emocional y socialmente con otras personas, esto va a regular la rama simpática de tu sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? La rama simpática del sistema nervioso autónomo es la que activa cuando hay un peligro, la lucha o la huida. Ya sea que te pongas a pelear con alguien, que estés en modo defensivo o salgas corriendo. Entonces tu cuerpo entra en estrés y si es un estrés crónico, como dijimos ayer, después viene la enfermedad, viene la inflamación y luego viene la enfermedad. El nervio vago regula los músculos estriados de la cabeza y de la cara, incluyendo la expresividad emocional, la mirada, la escucha, la prosodia. La prosodia es la entonación, cómo hablas. Por lo tanto, influyen y moldean nuestro estado fisiológico a través de la comunicación interpersonal. Entonces, cuando tú estás en alerta o en peligro, hay otras personas que tienen la capacidad de calmarte. Pero para que esas personas te puedan calmar, la otra persona, tiene que estar calmada. Esto se llama regulación. Entonces, aquí el versículo, volviendo a la historia de Amnón y Tamar, el versículo 15 del capítulo 13, después de que Amnón violentó a su hermana, dice que la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que ¿qué? Que el amor con que la había amado. Y yo me pregunto, ¿la había amado realmente? Y le dijo a Amnón, levántate y vete. La desechó, la corrió, le dio una patada para que se fuera. ¿Y ella qué le dijo? No hay razón, mayor mal es este de arrojarme en que el que me has hecho. Pero él no la quiso oír. Y dice el versículo 17, sino que llamando al criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella, puedes poner la otra por favor, y cierra tras ella la puerta. Y el versículo 18 dice, llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera, ¿y qué hizo? Y cerró la puerta tras ella. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó el vestido de diversos colores que tenía puesto
y con las manos sobre la cabeza se fue. ¿Cómo se fue? Gritando. ¿Hubo alguien que regulara a Tamar? ¿Hubo alguien que la calmara? ¿Hubo alguien que la acompañara? ¿Por qué no estuvo ese padre conforme al corazón de Dios? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Y quién ha estado ahí para ti? Fíjense que cuando tú estás alerta, cuando yo estoy alerta o en peligro, otras personas tienen la capacidad de calmarnos, conectándose con nosotros a través del estado fisiológico del otro. ¿Cómo es que se da esa conexión? Por medio de la suavidad de su voz, la mirada reconfortante en sus ojos y la forma en que su cara y su cabeza se inclinan hacia nosotros, buscando la cercanía. Conocemos la seguridad cuando confiamos en alguien, cuando esa persona es predecible y coherente. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que no tiene constantes cambios de humor, como una persona alcohólica. Una persona alcohólica es impredecible, pero hay muchas personas que no toman ni una gota de alcohol y son impredecibles. Entonces tú no sabes si van a estar de buenas, si van a estar de malas, si ante tus necesidades que son válidas van a responder. Experimentamos seguridad cuando nuestros miedos son entendidos y validados por otros, a través de su paciencia, tolerancia y postura empática. Cuando a estas alturas, muchachos, ya deberíamos nosotros de saber cómo autorregularnos. ¿Qué es autorregularnos? Estar calmados ante una amenaza y no solo calmados emocionalmente, sino también fisiológicamente. Eso quiere decir que nuestro cuerpo está en una condición de homeostasis. Pero si tú hoy en día no puedes autorregularte, no te culpes tanto. Quizás no lo sabías. Porque eso, ¿sabes cuándo se aprende? En tus primeros años de vida. Antes de los 2 años, nuestros cuidadores debieron de habernos enseñado la autorregulación. Si no la aprendimos antes de los 2 años, muy probablemente ahorita tú batalles y te enganchas y te prendes y peleas y te enojas, te sientes, lloras ante casi cualquier estímulo. Te lo tomas muy personal, estás a la defensiva. ¿Cómo es que nuestros padres nos enseñaron a autorregularnos? A través de su mirada, de su voz. Cuando tú te caías, ibas corriendo con mamá, en vez de que te diera una paliza, pues mamá, ¿qué hacía? Te cargaba, te decía, todo va a estar bien. Pero si hizo todo lo contrario, entonces no te enseñó a autorregularte. Y por eso hoy en día batallamos mucho para controlar nuestro carácter, nuestras emociones. Pero nunca es tarde para hacerlo. Quizás hoy te estás dando cuenta, y si te estás dando cuenta de eso es porque hay esperanza. Algunos niños encuentran refugio en sus cuidadores, pero para otros niños estas relaciones son una fuente constante de alarma, dentro de la cual nunca se experimenta un refugio seguro. Se supone que los niños cuentan con estas relaciones para corregularse y los ayude a calmarse y a consolarse. Cuando son víctimas de maltrato, de abuso, los dejan sin los recursos necesarios para volver a los estados de seguridad, tanto fisiológica como psicológicamente.
Y un niño o un adolescente que ha sido víctima de abuso sexual distorsiona su capacidad de regularse. Fíjense que se hizo un estudio, vamos a la siguiente, se hizo un estudio muy interesante. Hay una encuesta por ahí, yo la pasé a la administración para que se las hagan llegar y ustedes la puedan contestar. Se trata de experiencias infantiles adversas. Y este estudio se encontró que en la niñez pudimos haber sido víctimas de cualquiera de estas situaciones. Abuso, ya sea físico, emocional o sexual. También pudimos haber sido víctimas de negligencia física y emocional. Negligencia es cuando nuestros padres estaban presentes, tal vez físicamente, pero ausentes emocionalmente, ausentes de nosotros, de nuestras necesidades. Entonces eso es negligencia, es como si no existieras, como si hubiera sido invisible. También hay hogares disfuncionales cuando uno de los miembros tiene una enfermedad mental, cuando uno de los miembros estuvo en la cárcel, cuando una madre fue tratada violentamente, cuando en ese hogar un miembro abusó de sustancias o también si en ese hogar se vivió un divorcio. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles fueron los resultados de este estudio en 17,000 personas que se hicieron. Es un test muy sencillo, solo tienes que contestar sí o no y son solo 10 preguntas. Entonces, el 70% de las 17,000 personas que participaron en este estudio tenían por lo menos a una de las 10 preguntas habían contestado que sí. El 87% habían contestado que sí a más de una de las preguntas. Pero cuando tú contestes este test, si tienes 4 de estas 10 preguntas con una respuesta sí, la probabilidad de padecer una enfermedad pulmonar aumenta en un 390%. La probabilidad de padecer hepatitis aumenta en un 240%. La probabilidad de padecer depresión aumenta en un 460%. Y la probabilidad de un suicidio o intento de suicidio en un 1,220%. Es muy alto. Entonces, si tú viviste algún tipo de negligencia, aquí no estoy hablando, todo esto es trauma. Y el trauma a veces es una palabra muy fuerte y pensamos que son solo aquellos que fueron privados de su libertad, que fueron violentados sexualmente, golpeados, pero muchas veces trauma también es la negligencia. El no estar presente de tus padres o de tus cuidadores, el bullying. Todo eso provoca un trauma y eso altera la homeostasis del cuerpo porque activa la rama simpática. Estoy en estrés, estoy a la defensiva porque percibo una amenaza. Y el cuerpo se prepara para recibir esa amenaza. Entonces, otro episodio, vamos a ver la siguiente diapositiva. Rápidamente la vamos a ver, ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 15. Ante este abuso que se le hizo a Tamar, David no hizo absolutamente nada. Pero ¿quién sí tomó acción? ¿Qué hizo Absalón? Mató a su hermano, ¿sí? Ante la pasividad de David, actuó Absalón. Fíjense que pasaron 2 años antes de que Absalón matara a Amnón.
Absalón estaba esperando que David actuara, que David se pronunciara ante lo que le hicieron a su hermana, ante lo que le hicieron a la hija de David. Y dice el comentario que 2 años había esperado a que el rey hiciera algo para castigar la violencia sexual de Amnón, hasta que finalmente se decidió a tomarse justicia por su mano. Esperó 2 años más a que David resuelva algo sobre este homicidio. David, débil con respecto a las mujeres y asesino él mismo, no puede actuar con autoridad. Entonces, al matar a su hermano, pues Absalón huye. Huye, está fuera también algunos años, hasta que finalmente David lo manda a llamar, regresa, pero está muchos años sin ver a David. Entonces, en el versículo 33, Joab era el intermediario entre Absalón y David. Dice en el 14:33 de 2 de Samuel, fue pues Joab a ver al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual se presentó ante el rey y se postró rostro en tierra delante de él, y el rey besó a Absalón. Aquí el comentario dice que la reconciliación entre Absalón y David fue puramente formal. No hay diálogo entre padre e hijo. ¿Qué quiere decir? Que no había una conexión emocional entre David y su hijo. Y vaya que David amaba mucho a Absalón. Pero es como cuando se supone que los padres amamos a los hijos. Entonces, ¿por qué les hacemos daño? ¿Por qué ante lo que a ti te pasó, tus padres no te cuidaron como tú hubieras esperado? Es como cuando vas al súper, una paradoja, y vienes con las 2 manos cargando bolsas muy pesadas, y el que viene al lado tuyo no hace nada, no te ayuda, no se acomide, no te dice, oye, ¿te ayudo? Y cuando tú volteas a ver para reclamarle por qué no te ayuda cuando tú vienes con estas bolsas tan pesadas, lo ves y te das cuenta que no tiene brazos. Entonces, aunque te quiera ayudar, no puede. Muchas veces quisieras que tus padres hicieran contigo muchas cosas, pero adivina qué, no pueden. No se dan cuenta, porque así como tú, ellos también tienen sus propias heridas. Y lo mejor que nosotros podemos hacer como hijos es perdonarlos y agradecer por lo que sí pudieron hacer. Porque nuestros padres hicieron con nosotros lo que ellos podían hacer con los recursos que tenían. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue negligente con sus hijos porque él no podía hacer otra cosa. Entonces, se dirá de ti, se dirá de mí que somos conforme al corazón de Dios. Si eso se dijo de David, David fue grande porque fue humilde. Cuando Natán lo fue a reprender por el doble pecado que había hecho, ¿qué hizo David? Se humilló y se arrepintió. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando me llaman la atención? ¿Nos justificamos? ¿Echamos la culpa al otro? Quizás como David somos humildes, pero David fue grande, aunque la Biblia no oculta que como padre dejó mucho que desear. Pero a nosotros no nos toca juzgarlo, como a nosotros tampoco nos toca juzgar a nuestros padres. Y si tú quieres formar una familia en paz y feliz, lo mejor que puedes hacer es perdonar, soltar, dejar ir y hacer tú lo que no te gusta que hicieron contigo. No podemos convertirnos en jueces de nuestros padres, porque la carga que nos echamos al hacer eso
es bien, bien pesada. No quieras cambiarlos tampoco. Mejor preocúpate por ti, por cambiar tú, por sanar tú. Es el mejor legado para ti y para tus hijos si algún día quieres tenerlos. Y este mismo Absalón, ahí en el capítulo 15, vemos que ante la indefinición de David sobre su condición de heredero al trono, Absalón, ¿qué hace? Toma el reino por la fuerza. ¿Y qué hace David? Ahí en el capítulo 15 lo pueden leer con más calma, pero David huye, se va para no enfrentarse con su hijo. Como quien dice, David cede. Y finalmente, ¿qué pasa con Absalón? David había dado la orden de no matar a Absalón, pero finalmente muere y David se lamenta profundamente y está varios días llorando por su hijo. El lamento de David no es por falta de sensibilidad hacia los hombres que arriesgaron su vida en la batalla, como lo acusa su general Joab. Ahí lo pueden leer en 2 Samuel 19:6. David se lamenta porque no puede evitar el sentirse culpable. Y Hechos 13:22 dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, no te empeñes en entender a tus cuidadores, en entender a tus padres, por qué hicieron lo que hicieron, por qué dejaron de hacer lo que tenían que hacer. La solución nos la da Dios. La seguridad es la experiencia de una profunda armonía fisiológica y relacional. La seguridad se percibe psicológicamente, pero se experimenta fisiológicamente. La seguridad relacional es un recurso importante en el proceso de sanidad y, como ayer les comenté, el amor sana. Las relaciones que sanan son dignas de confianza y son duraderas. Te dan estabilidad, regulación, te dan identidad porque son previsibles. Tú ya sabes qué esperar. Y vamos a poner la última diapositiva porque esa es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Finalmente, muchachos, sí nos sanamos a través de las relaciones, pero como vimos ayer, la relación más importante es con Dios. Porque Dios te dice: yo soy ¿quién? Jehová, ¿quién? Tú, sanador. No importa lo que tú hayas pasado en tu niñez, en tu adolescencia, o aún en este momento estés pasando. Pero una cosa es cierta: Jehová es tu sanador. Y te dejo con esta reflexión: ¿cómo están tus relaciones? Porque relaciones predecibles pueden hasta ayudarte a definir tu identidad. Relaciones de amor, de seguridad y de confianza. Que el Señor te bendiga.